a todas las personas que nos ven a través de América Latina por www.navegalo.com. Hoy estaremos hablando de las pensiones alimenticias, tanto que le imponen a las madres como a los padres. Para ampliarnos más del tema, se encuentran con nosotros dos personas, un experto en derecho y una madre que ha sido afectada, don Arsenio Hernández y doña Rebeca Ruiz. Bienvenidos. Cuéntenos un poco, don Arsenio, cuál es la manera que, digamos, que los tribunales de justicia imponen, los tribunales de familia imponen una pensión. ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, según la ley de pensiones alimentarias, hay dos parámetros que debe utilizar un juez a la hora de fijar un monto de la cuota alimentaria. Esos dos parámetros son la necesidad de la persona beneficiaria de la pensión, sea un menor de edad, o sea uno de los cónyuges o cualquiera de las personas que se deben alimentos, la necesidad de esa persona, cuáles son los gastos que tiene esa persona para cubrir sus alimentos, que aquí hace falta definir qué es alimentos, porque la palabra en el uso común del idioma podría interpretarse que es comida, pero vía jurisprudencia se ha entendido que alimentos incluye no solamente la alimentación propiamente, sino también todo lo necesario para subsistir, incluyendo el techo, la ropa, gastos escolares en el caso de los niños. Es decir, es un tema amplio, es un concepto amplio lo que involucra este concepto de alimentos. Entonces, un parámetro es la necesidad, qué es lo que necesita ese beneficiario, y el otro parámetro es cuál es la posibilidad de la persona, que en este caso sería el obligado alimentario, la persona obligada a pagar esa cuota alimentaria, cuáles son sus ingresos. Entonces se toma en cuenta, muchas veces se toma en cuenta cuál, por ejemplo, en una separación, cuál ha sido el nivel de vida que esa persona que es tal vez la principal que aportaba para los gastos de la familia, cuál es el nivel de vida a que se ha acostumbrado esa persona beneficiaria, porque en todo caso tiene que verse por separado, porque no es lo mismo obviamente los gastos escolares en una escuela pública, por ejemplo, si la persona ha venido estudiando en una escuela pública a una escuela privada, por ejemplo, que sabemos que la educación privada pues es muchísimo más cara. Y entonces el nivel de vida y la posibilidad del obligado alimentario es el otro parámetro. Por un lado, entonces, la necesidad de la persona beneficiaria del alimentario y por otro lado, la posibilidad económica, el nivel de vida que ha acostumbrado también la persona alimentante. En el artículo 63 dice que las personas están obligadas el patrono está obligado a dar el monto del salario que tiene la persona que tiene que dar la pensión. ¿La pensión se califica de acuerdo también al salario o de qué manera? Sí, claro, bueno, cuando hablamos de la posibilidad del obligado alimentario, hablamos para las personas que son asalariadas, esa es una referencia que se utiliza, cuál es su salario. Entonces el juez de pensiones, en todos los casos, básicamente en todos los casos, ya por una cuestión de procedimiento, va a ordenarle a la Caja Costarricense del Seguro Social que haga llegar una constancia al juzgado de cuáles son los salarios, cuál es el salario que recibe esa persona. Esto también tiene importancia en cuanto a la diferencia que hay entre asalariados y no asalariados, porque hay un aspecto que tiene que ver básicamente con el apremio corporal. Si la persona es asalariada y se pide que se rebaje del salario la pensión, que esa es una posibilidad que da la ley, entonces si se demuestra la retención efectiva de salarios, no cabría el apremio corporal. Entonces eso es, en cierta forma, se considera que es beneficioso esto de la deducción del salario de la cuota alimentaria, deducirla del salario, porque por un lado se evita, digamos que la molestia tal vez de ir al banco todos los meses y de hacer todo ese trámite que a veces involucra tiempo porque hay que hacer filas en el banco, etcétera. Y por otro, el obligado alimentario, digamos que siempre y cuando sea efectiva la retención del salario, no se le podría ordenar a él apremio, siempre que se esté reteniendo el salario y eso se demuestre. Otro de los puntos es, ¿y los que no son asalariados, de qué manera, digamos, están obligados o cómo van y los buscan si no pagan?
Bien, si la persona, digamos, no se demuestra que hay una retención efectiva de salario, según la ley, es posible decretar en su contra apremio corporal. Ahora, el apremio corporal tiene unas ciertas reglas en cuanto a su acumulación, por ejemplo, cuánto es lo máximo que una persona se le va a acumular si está atrasada en el pago de la pensión. Y bueno, se ha establecido que con base en que la pensión se basa básicamente en los principios de necesidad y de solidaridad, se ha fijado un límite de 6 meses en que se puede acumular, siempre que la persona beneficiaria esté yendo mes a mes a reclamar, ya sea el saldo descubierto o el monto total, si es que no se depositó del todo, pero esos montos se van a ir acumulando hasta un máximo de 6 meses. Ahora, se puede cuestionar si esa es la mejor forma de obligar a alguien a pagar una pensión, porque, digamos, en el caso particular nuestro, yo he interpuesto una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 24, 25 y 27 de la Ley de Pensiones, por la forma en que se lleva a cabo el apremio. En la Ley 24 dice que menores de 15 años y mayores de 71 años tienen una diferencia a la hora de pagar si deben la pensión. ¿Usted nos puede explicar este artículo? Básicamente, si son menores de 15 años y si son mayores de 71, no se les puede decretar apremios, están exentos del apremio, básicamente. ¿Y cuál era la modificación que usted quería? Bueno, en la acción que he interpuesto, básicamente alego de que el apremio, la forma en que se aplica en Costa Rica, el apremio corporal, ha perdido el sentido, porque normalmente el apremio es para constreñir a la persona deudora que tiene el dinero para que pague, es un método de presión. El apremio no es por definición un castigo, no debería usarse como un castigo. Lastimosamente en nuestro país se está usando como un castigo. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen el dinero. Por ejemplo, en el CAE de la Reforma, hace unas semanas, el 31 de mayo, fui a visitar ahí y yo pude constatar que hay personas que definitivamente, o sea, la mayoría no tienen el dinero para pagar y se le ha acumulado un montón de dinero y no tienen cómo pagar. Ahora, el Estado costarricense también no está cumpliendo con algunos principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que las personas privadas de libertad tienen derecho al trabajo. ¿Qué les ofrecen ahí? Les ofrecen que si quieren trabajar en construcción, algunos de ellos, les pagan 15,000 colones al mes. Es decir, ¿cómo van a pagar ellos la pensión o ponerse al día con un salario así? ¿Y qué pueden esperar del Estado cuando ni siquiera el propio Estado les respeta su derecho a un salario mínimo? O sea, es totalmente contrario a la dignidad humana lo que se da en Costa Rica. ¿Y eso es solamente en esta cárcel o en todas las cárceles a nivel de Costa Rica? Es decir, hay una sección dentro de la reforma que es especializada para deudores alimentarios. Si estamos hablando en tema de apremio, existe una sola cárcel para el caso de los hombres que todos van a dar ahí. Inicialmente van a una delegación de policía y a veces les dan la oportunidad de que paguen, bueno, generalmente se hace así, y si no pagan entonces ya los mandan ahí. Y en el caso de las mujeres, en el Buen Pastor, en San Rafael, arriba de Desamparados, ahí también hay una sección especial que es para deudores alimentarios, hay 4 en estos momentos ahí, versus 310 hombres, que eso es otro aspecto de la acción que tiene un trasfondo también cultural y social. El artículo 35 del Código de Familia dice que el marido es el principal obligado a sufragar los gastos que demanda la familia. Entonces, en esa misma acción yo metí el artículo 35 porque esta situación de que haya 310 hombres y solo 4 mujeres apremiadas por pensión es reflejo ese artículo es como un resabio de nuestra cultura que perpetúa un estereotipo de que el hombre es el que siempre provee y la mujer es la que está en la casa. Y el artículo 5 de la CEDAW, que es la Convención de la Mujer, prohíbe todo tipo de discriminación basada en el sexo y también obliga a los estados, Costa Rica es signataria de esa convención, a que no perpetúen estereotipos. Entonces, por muchas partes Costa Rica, nuestro estado costarricense, está violentando los derechos fundamentales de las personas. No les da posibilidad de trabajo en la cárcel, cuando eso es un principio que ha establecido la OEA. Tampoco los beneficios que prevé la ley en el artículo 31 y 32, que son plazo para buscar trabajo y la posibilidad de pagar lo que se debe en tractos, los jueces básicamente arbitrariamente los deniegan. O sea, no tienen un parámetro establecido en la ley, ni los obliga a nadie a conceder ese beneficio. Entonces, la libertad de esas personas la tratan como cualquier cosa. El otro día, en el juzgado contravencional de la Costa,
presentamos un testigo que decía que él le daba trabajo a la persona que está ahí hace varios meses, como 3 meses lleva ahí, tiene una deuda que se le acumuló de 500 y resto mil de colones, y entonces la persona, el testigo le ofrece, le dice a la señora juez, le dice, vean, yo le voy a dar trabajo a él en construcción, porque él trabaja en construcción, y con eso lo va a poder pagar, pero necesita que le dejen pagar retractos porque no tiene dinero. ¿Y qué hace la jueza? El juez dice que no, o sea, arbitrariamente le niega el beneficio, y eso se da no solo en ese caso, se da en un montón de casos porque la ley así lo permite. No establece un parámetro objetivo para que el juez diga, bueno, aquí hay posibilidad de que él trabaje, ¿para qué lo voy a tener ahí metido? Si ahí metido no le está dando nada a sus hijos, mejor que trabaje para que se ponga al día. Es decir, el fin del apremio es constreñir, obligar a la persona que tiene dinero para que pague, pero cuando no tiene dinero, el fin no se cumple. Entonces, ¿qué se hace? Se usa el apremio como un castigo. Y nuestro Código Penal contiene en el artículo 185 un delito que se llama incumplimiento de deberes alimentarios, que tiene una pena mínima de 2 meses. Pongan atención a estos. Y el juez puede sustituir esos 2 meses, o la pena mínima, en vez de una pena de prisión, puede dar una multa igual a 1 mes salario. O sea, es menos grave la sanción de un proceso penal que conlleva un juicio de culpabilidad, demostrar el dolo de esa persona, de que teniendo el dinero no le da la gana pagar, es menos grave que la consecuencia del apremio, donde ni siquiera tiene la oportunidad la persona de defenderse. Es decir, no hay razón ninguna para que una persona que está en esa situación, no hay ningún procedimiento para que se pueda defender. Y eso es grave, es gravísimo. En 1916 estábamos mejor. Eso también es algo increíble. En 1916 la ley de pensiones preveía un procedimiento para que el deudor alimentario pudiera demostrar que es que no tenía trabajo, que es que estaba enfermo, discapacitado, lo que sea. Pero actualmente es al revés. Más bien crearon un artículo ahí, en el artículo 27, que dice que no es excusa el no tener trabajo, el no tener, lo tratan como que fuera una excusa, y lo peor es que los jueces ni siquiera hacen distinción caso por caso, simplemente le aplican eso a todo el mundo. Entonces aquí, aunque no tenga trabajo, no me da la gana darle ningún beneficio, ahí está la persona detenida por 6 meses, y según la jurisprudencia constitucional, sale y otra vez lo vuelven a meter, o sea, puede estar detenida indefinidamente por apremio corporal, y eso es totalmente violatorio de los derechos a un debido proceso, de que, como dice el 39 de la Constitución, a nadie se le va a sufrir una pena sin la debida demostración de culpabilidad. Así es, de hecho en el artículo 31 dice que la persona, si demuestra que no tiene trabajo, puede atrasar su pensión 1 mes, pero 1 mes también es un corto periodo para que encuentren trabajo. Y ni siquiera eso los jueces quieren dar. Y bueno, y con nosotros también se encuentra doña Rebeca, quien se va a incorporar. Ella es una madre quien también ha sufrido un poco por el tema de pensiones alimenticias. Doña Rebeca, bienvenida. Cuéntenos un poco cómo ha sido su caso, porque a usted también, para usted, le han cometido muchas injusticias. Cuéntenos. Sí, ha sido muy difícil, y ha sido en realidad un calvario, digo yo, un calvario judicial. Toda la situación que me ha sucedido con respecto a mis 2 niños, y pues sí, obviamente yo pago una pensión de varios cientos de miles de colones, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que soy asalariada, ¿verdad? Y me rebajan de la planilla, pero sin embargo he tenido cambios de circunstancias, como por ejemplo el hecho de que ahorita estoy incapacitada precisamente por esta situación de estar alejada de mis hijos, que me ha afectado muchísimo la salud emocional, y eso pues obviamente ha afectado mis ingresos económicos. Al estar incapacitada no me pagan el 100% del salario, sino ese es el 60%, y entonces pues tuve que hacer una gestión para que me pudieran hacer una readecuación de la pensión, porque además de pagar la pensión, obviamente he tenido que enfrentar muchos procesos judiciales, que también he tenido que pagar muchos honorarios en abogados y los gastos personales, que han sido muy difícil. Entonces ha sido un proceso muy tedioso, porque para que a uno le rebajen es muy rápido y muy efectivo el sistema, pero cuando uno reclama los derechos y uno reclama que tiene una situación en particular especial
probada, digamos, con certificaciones médicas y todo, eso tiene un proceso y lleva varios meses. Entonces yo digo que en cierta forma es injusto. Es injusto porque sí, para el aumento es incluso automático, ni siquiera se tiene que hacer ningún trámite, o sea, solamente va el señor, llega y dice, necesito el aumento automático, llena una fórmula y eso es todo. Doña Rebeca, y cuando usted le pusieron la pensión, ¿verdad? Cuando usted tuvo que pagar, ¿usted cree que el monto que puso el juez es, digamos, el adecuado para la cantidad de dinero que usted ganaba? Bueno, yo creo que el señor, el papá de mis hijos, es profesional también y en realidad yo siento que fue desproporcionado, ¿verdad? Que fue un monto muy alto y en realidad, pues, bueno, si es para mis hijos, yo no tengo ningún problema en dárselos, pero sí me parece que es un monto, porque son varios cientos de miles de colones. Don Arsenio, en este caso, como el de ella en particular, cuando la jueza va a fijar una pensión, se supone que tiene algunos rubros que debe tomar en cuenta con el salario de ella. ¿Por qué se dan estas anomalías? En un caso como este, como menciona doña Rebeca, donde ella es profesional y el papá de los niños también, el juez tiene que valorar que la obligación alimentaria es solidaria, o sea, no es solo del papá no custodio o de la mamá no custodia, que no tiene la custodia. Y en ese sentido, tal vez quiero hacer eco de lo que ella acaba de decir, de que le parece que si es para los niños no importa, pero ahí el problema se da también, que se puede dar tanto cuando es el hombre el obligado como cuando es la mujer, que el padre o la madre que recibe ese dinero no tiene que darle cuentas al juzgado de cómo lo gasta. Y eso también es parte del sufrimiento de muchas personas, porque además de que le ponen un monto que significa cierto sacrificio ya para pagarlo, es frustrante ver que no tiene cómo obligar a la otra persona a demostrar que está gastando el dinero en sus hijos. Entonces se dan situaciones como que yo tuve un caso en Desamparados, donde en este caso la madre, que era la que tenía al niño, cuando pidió la pensión, ella en los rubros que pidió, si no me equivoco eran 150,000 colones, que era la colegiatura de la escuela, entre otros rubros, o sea, en total la pensión era de 320,000 para el niño. Entonces, en esos rubros venía la colegiatura, o sea, el monto mensual para la escuela. Sin embargo, esa madre le decía al obligado alimentario, bueno, si no me das más dinero, además de la pensión, voy a sacar al niño de la escuela. Entonces, en esa ocasión fuimos al juez de pensiones y creo que actuó de una manera muy acertada y que ojalá pues lo tomaran de ejemplo los demás jueces de pensiones, porque le obligó a la madre a proporcionar mes a mes el recibo del pago de la colegiatura de la escuela. Y eso es en defensa de los intereses del niño, porque si ella lo pidió como uno de los rubros y se le está dando, porque ella va a agarrar eso para otra cosa, o sea, en este caso particular, digamos, para ir al salón de belleza, eso no es para eso es como un tipo de administración fraudulenta de esos fondos, porque en ese momento ese padre o esa madre custodio simplemente está administrando el dinero que es para el hijo, que se supone que es para comida, que se supone que es para ropa, que se supone que es para las cosas que se están pidiendo en la pensión. Entonces, sin embargo, esa decisión fue como atípica, fue como la excepción, porque no hay un procedimiento establecido en la ley donde se le pueda obligar a la otra persona a dar una rendición de cuentas. Yo sí creo que tal vez se podría intentar una administración fraudulenta en casos donde se usa el dinero para otra cosa, pero bueno, eso es también parte del proceso como de educar a nuestros fiscales para que tomen conciencia de este problema, de que hay personas que realmente abusan del derecho y se pagan montos altísimos y los que menos reciben son los beneficiarios, sino que hay abusos que se dan a veces. No digo que sean todos los casos, pero sí se dan casos de esos. Doña Rebeca, ¿usted en su caso sí piensa que por lo menos sus hijos están bien cuidados, digamos, y que se está utilizando el dinero para lo que es? Lamentablemente no, lamentablemente he tenido algunos comentarios de mis hijos que me causan muchísima preocupación, como por ejemplo, en una ocasión que les llevé unos cereales y ellos mismos me dijeron, mamá, eso no queremos ni verlo, porque solo eso comemos todos los días. Entonces, a mí me dolió muchísimo, ¿verdad? Me dolió en el alma de ver que yo pago una pensión de cientos de miles de colones y mis hijos, al parecer, solo están comiendo cereal, ¿verdad? Entonces, fue como algo
muy impactante para mí, y además que he venido viendo al chiquitito con muy bajo peso y obviamente eso es preocupante. Entonces yo ahí obviamente consulté y me di cuenta que se puede solicitar un estado de salud. Entonces lo solicité, hice uso de mi derecho y solicitamos ese recurso, ¿verdad? Para poder saber cómo está mi hijo, ¿verdad? Porque también obviamente es preocupante saber que tal vez este señor esté utilizando la pensión que yo le doy de varios miles de colones para otras cosas, o incluso para seguir haciéndome procesos en mi contra. Don Arsenio, ¿cómo, digamos, a la hora de ver que una madre o que un padre está utilizando el dinero para otras cosas, ¿cómo se logra detectar esto? Porque, por ejemplo, si ella es madre y tiene sus hijos, tiene que pagar la luz, el agua, el teléfono, tiene varios gastos y, digamos, casi siempre las personas señalan mucho a la otra porque gasta el dinero en otras cosas, pero también tienen sus gastos. Entonces, ¿cómo puede saber la persona que realmente el dinero que está utilizando es para sus hijos y no que lo está gastando para otras cosas? Ok, bueno, primeramente es importante tratar de mantener unidos lo que son derechos y obligaciones. Por un lado tenemos entonces la obligación del pago de la pensión, pero por otra parte hay derechos también. Derechos, por ejemplo, a interrelación familiar, a visitar a los hijos. Esa es una forma en que uno se da cuenta cómo están. O sea, si uno lo ve muy flaquito, si lo ve anémico, lo que sea, eso se detecta, pero siempre que haya, pues también visitas, que uno pueda tener tiempo con los niños. Si por ejemplo se detecta algo de esto, como bien mencionaba Rebeca, cada 6 meses el obligado puede pedir que se le haga un examen por un especialista de la caja al menor de 12 años. Eso está en la ley, entonces es posible solicitar eso. Esa es una forma de verificar por lo menos la parte de la salud. Hay cosas que son más difíciles de detectar, ¿verdad? Como que la parte propiamente de la comida, qué tipo de comida se les da. Pero ya mencioné un ejemplo, un claro ejemplo de donde se quería usar el dinero para otra cosa y no para la escuela, y son cosas que se tienen que ver caso por caso. Yo diría que mucho tiene que ver con lo que se pidió. Hay que ver la demanda de pensión, porque usualmente en la demanda de pensión se desglosa y se dice, necesito, qué sé yo, 300.000 colones porque hay que pagar tanto de buceta, hay que pagar tanto de escuela, hay que pagar tanto de ropa. Entonces, la forma de fiscalizar es ver qué fue lo que se pidió en la demanda de pensión y simplemente cada relación va a ser diferente también. Las relaciones entre padres, hay unas que son muy buenas, hay hasta una amistad y salen hasta juntos a comer o a comprarle cosas al niño. Hay otras que no, hay otras en que hay hasta enemistad, lamentablemente. Entonces, cada caso tiene su dinámica diferente y cómo ver que ese dinero se esté gastando de verdad en el niño puede ser más o menos difícil dependiendo de la comunicación que haya entre los padres. Por eso nosotros promovemos que haya en esos casos donde ha habido una ruptura, a veces una ruptura tal vez con violencia por medio, un montón de problemas, que haya por lo menos en aras del bienestar del niño, que haya una reconciliación parental, o sea, que vuelvan a ser padres. Eso no significa que tengan que volver y que amarse hasta infinito, no, pero por lo menos que sean padres por el bienestar de los menores, que exista esa voluntad, que a veces puede algunos tomarlo como un sacrificio, lo que sea, bueno, pero es por el bienestar de los niños. Y como digo, no tiene que ser que sean los mejores amigos, pero por lo menos que haya una buena comunicación para trabajar juntos en pro del bienestar de los menores, que son los que menos culpa tienen de estas situaciones, ¿verdad? De rupturas familiares, y son los que llevan a veces la peor parte. Así es, bueno, vamos a una pausa, pero al volver vamos a estar hablando más sobre el tema de pensiones alimenticias, también cuando los padres se enojan y entonces quieren obtener más pensión. No se vaya, volvemos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Soy Vinicio Jarquín de Navegalo.tv. Estamos en Brasil. Nuestro equipo está instalado en diferentes puntos de Brasil para llevarles lo mejor de una de las mayores fiestas del planeta. Ya estamos en Brasil
Nuestro equipo de profesionales se prepara junto a los mejores equipos del planeta para el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Estamos encontrando vocês aí que estão assistindo Navegalo.tv. Abraço Navegalo TV. E recomendo Navegalo TV. Mantenete informado aquí en Navegalo.tv. Decían que borracho o con cocaína sí seríamos amigos. Decían que con metanfetaminas pasaría mis exámenes. que inhalar pegamento no sería un problema. Totalmente seguros. La fiesta nunca acaba. Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. Me ayudaría a olvidar mis problemas. Dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él. Decían que la primera dosis no me atraparía. Decían que el Ritalin me ayudaría a concentrarme. Decían que la marihuana no te lleva a drogas más fuertes. Mentían. Mentía. Descubre la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. Vidasindrogas.org. No, tú al otro lado. Tú aquí. A ver, que te ayudo. Aquí. Vamos a hacer unas fotos. Lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado. Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego os hacemos las fotos. Mientras tanto vosotros podéis ir merendando, ¿vale? Yo me voy y vengo en 5 minutos. 5. Vale. Vale. A ver, cuando yo me vaya, ¿eh? Contad hasta 3. 1, 2, 3. ¿Qué? Nada, no. ¿Es este o este? Este. Y vamos a hacer magia. Bájate.
por continuar con nosotros. Para las personas que se acaban de incorporar, les contamos que estamos hablando sobre las pensiones alimenticias en Costa Rica. Bueno, como hablábamos, el enojo tal vez de un padre o de la madre hace que vaya y que pida más dinero. ¿Cómo manejan esto los jueces? ¿No es él? Bueno, el enojo o a veces sí hay una necesidad. Es decir, el Código de Familia prevé que cuando hay un cambio de circunstancias, se puede ya sea o subir el monto o bajar, dependiendo. Usualmente aquí la mayor queja es el tiempo que duran los juzgados en resolver ese tipo de incidentes. Digamos, un incidente de aumento de pensión muchas veces se da porque el niño no estaba o la niña no estaba en una escuela y ahora ya va a entrar a la escuela. Eso es un cambio de circunstancias. ¿Por qué? Porque ahora hay que pensar en útiles, en uniformes, en gastos de transporte, etcétera, etcétera. Es un cambio de circunstancias que amerita pues, un cambio en el monto de la pensión cuando es así. Entonces, digamos, aquí lo que han venido haciendo los juzgados de pensiones es como llamar a una audiencia temprana de conciliación y procurar que las partes se pongan de acuerdo. Y de verdad que sí vale la pena que traten de llegar a un acuerdo, porque si no, puede durar muchos meses y mientras tanto pues tiene que ver de dónde saca para cubrir ese faltante. O cuando es al revés y lo que se busca es un rebajo de la pensión, aquí donde hay todavía mayor dificultad porque los tribunales, los juzgados, perdón, tardan muchísimo tiempo en resolver esos incidentes. Hoy precisamente me di cuenta de que acabamos de ganar un recurso de habeas corpus porque se planteó ante el juzgado de pensiones de Goicoechea un incidente de exclusión de beneficiaria. Y esto fue en agosto de 2012. En julio de 2013 se hizo la audiencia y no había resolución sobre eso. Entonces, dichosamente, la Sala Constitucional, en casos como este y otros, ha dicho que tiene que ser en un plazo razonable, ¿verdad? Porque mientras tanto el señor varias veces no pudo pagar el monto y fue detenido y tuvo que sufrir todo este trauma de ser detenido y es muy traumático. Está de por medio la libertad de una persona. Entonces, los jueces de pensiones deben responsablemente resolver esto atendiendo al principio de justicia pronta y cumplida, que eso es un concepto que está en el artículo 41 de nuestra Constitución Política y que todos los ciudadanos tenemos derecho, ya seamos obligados a alimentar, ya seamos demandantes, lo que sea, tenemos derecho a que nuestros asuntos se resuelvan de una manera pronta y cumplida en un plazo razonable. Ahora, cuando usted nos habla que no podía pagar y verdad, entonces le ponen orden de apremio. ¿Qué pasa cuando, bueno, algunos de ustedes en las marchas han manifestado que les cobran más dinero del que pueden pagar? ¿Cómo se maneja esto? Porque si hay ciertos rubros que debe tener un juez, entonces ¿por qué le cobra más de lo que debe? De lo que puede pagar, perdón. El problema está en que nuestra ley, contrario a otros lugares donde se ha fijado como porcentajes, por ejemplo, que el monto de la pensión por cada beneficiario no exceda, qué sé yo, un 30% de los ingresos de esa persona. Pero aquí en Costa Rica no tenemos eso, lo que tenemos es el juicio de una persona que a veces nuestro propio sistema de educación ha fallado en la formación de esas personas y no tienen el mínimo discernimiento e imponen a una persona el pago de millones de colones por mes. Y eso casi nadie lo puede manejar. ¿Quién va a poder pagar millones de colones al mes por una pensión? O sea, eso arruina a cualquiera. Entonces la Sala Constitucional también se ha a veces intervenido y les ha recordado a los jueces de pensiones que el monto debe ser razonable, o sea, tiene que ser un monto razonable. Es decir, si una persona es asalariada y gana 300,000 colones al mes, por más que la persona que va a poner la demanda diga que es multimillonaria y lo que sea, el juez tiene que tomar eso en cuenta. O sea, ¿cómo le va a poner a un asalariado de 300,000 colones una pensión por 250,000 y que vive con 50,000 colones? O sea, ni para los pases, o sea, tiene que ser razonable, y nuestra Sala Constitucional ya más de una vez ha regañado a nuestros jueces de pensiones porque tiene que ser un monto razonable. Doña Rebeca, ¿usted le gustaría que fuera lo que se hiciera en Costa Rica, es la custodia compartida? Cuéntenos un poco qué significa esto. Sí, eso es como un estilo de crianza ideal para los padres y madres que estamos enfrentando un proceso de divorcio. ¿Por qué razón? Porque el niño va a tener derecho, o sea, es un derecho del niño a tener su propia identidad, o sea, la identidad de tener una familia, de saber su origen, de compartir con su papá, con su mamá, con la familia respectiva de cada uno, ¿verdad? La familia paterna, la familia materna, con sus tíos, con sus primitos, con todo el que él se sienta
como su familia, ¿verdad? Entonces, eso sería un ideal porque incluso con respecto al tema de pensiones alimenticias, se dividiría en dos, o sea, cada papá asumiría como la mitad de acuerdo a su situación económica, asumiría la mitad de lo que es los gastos de ese niño, ¿verdad? O sea, si yo los tengo 15 días y el papá los tiene otros 15 días, yo asumiría toda la manutención de esos 15 días con responsabilidad, obviamente, ¿verdad? Don Arsenio, ¿esto sería una solución viable? Siempre que se pueda evitar que sea un juez el que decida el monto, va a ser mejor. Va a ser mejor porque va a ser una solución más rápida, porque hay mayor posibilidad de que sea un monto razonable y de que haya mejor disposición para pagar a tiempo. Siempre que hay una injusticia de por medio, al fin de cuentas va a haber problemas. Entonces, siempre que las personas se puedan poner de acuerdo sobre el monto de la pensión, esto es lo más recomendable. Inclusive, se puede hacer un convenio ante un notario. Ante mí han llegado muchas parejas, don Arcelio, quiero acordar el monto con él, y se ponen de acuerdo, hacemos un convenio, y ese convenio inclusive se puede homologar por parte del juzgado de pensiones, y se puede inclusive ahí muchas veces se pide que no se incluya al obligado alimentario en el registro de obligados alimentarios, porque eso trae una consecuencia muy grave, que es que la persona no puede salir del país, entonces se restringe su libertad, y se amenaza su libertad personal. Bueno, hay un montón de problemas. Entonces, el llegar a un acuerdo definitivamente es lo más recomendable, y es también lo que la ley de resolución alterna de conflictos pues busca, porque da una solución pronta y una solución adecuada a este tipo de conflictos. Así es, el artículo 15 dice que no puede salir del país y que debe pagar 13 meses, 12 meses normal, un año digamos, y el otro mes que se le suma es el de diciembre que tienen que pagar los padres, pero sin embargo en el caso de la madre o el padre que tenga la custodia, tampoco puede sacar al menor del país si no tiene la firma del padre. Esto también no es como una violación al derecho del niño, que tal vez quiera conocer algún otro lugar y que la persona que tiene la custodia compruebe que nada más va a salir por algunos días del país y que tiene acá un trabajo estable. Toda persona menor de edad, para salir del país, estén los padres juntos o separados, requiere del permiso de ambos progenitores. Y esto se debe a que, digamos, si ya estando dentro de Costa Rica a veces es difícil ejercer las visitas, ¿cuánto más difícil sería si estuvieran fuera del país? O sea, cada cuánto va a poder ver al hijo de una persona no custodia, digamos, a sus hijos, o sea, sería en caso de separación. Entonces siempre van a requerir el permiso de ambos, estén juntos los padres o separados, para poder sacar a un niño menor de edad del país. Ambos progenitores tienen que autorizar la salida, y me parece que está bien, porque los poderes deberes de la patria potestad, la Sala Constitucional ha dicho, son inseparables. No se vale exigirle obligaciones a un papá, digamos, por ejemplo, y no respetarle sus derechos de patria potestad, de poder ver a sus hijos, de poder decidir también sobre cuestiones importantes de él, su lugar. O sea, si va a estar dentro o fuera del país, me parece que es una situación muy importante y que se debe tomar en cuenta, no solamente los derechos del niño, que los tiene, pero también los derechos de los padres, que también los tienen. O sea, a veces olvidamos que los niños tienen también obligaciones. Por ejemplo, la obligación de respetar a los padres y obedecerles, esa es una obligación de los niños, porque siempre escuchamos de los derechos de los niños, pero nadie habla de las obligaciones. Y entonces tenemos una sociedad de un montón de niños que crecen sin ninguna autoridad parental de nadie, y las cárceles ya no cabe la gente, y nos preguntamos, ¿qué está pasando? Ok, los niños tienen un deber de obediencia a los padres también. Es decir, ¿por qué quitarle toda autoridad parental a un papá solo porque ya ahora no va a vivir en la casa? Don Arsenio, pero a los 8 años creo que es, me corrige si estoy equivocada, que es que los niños pueden decidir si se quieren ir a pasar ciertos días con el papá que no tenga la custodia, sin que el que tenga la custodia pueda interceder, ¿no es así? Nuestro Tribunal de Familia ha dicho que el interés superior del niño lo define el juez, básicamente, no es lo que diga el niño. Se toma en cuenta, pero no es determinante. O sea, el niño no siempre va a saber lo que es mejor para él. Nosotros como adultos tenemos la experiencia de que un niño se va a ver enriquecido por su contacto con ambas familias, porque si le dejamos, otra vez entramos en el mismo tema. Yo he visto resoluciones donde el juez dice, bueno, él va a poder ver al papá de sábado por medio cuando él quiera,
y entonces pasan 4 años y nunca quiso, nunca lo llamó, nunca nada. O sea, básicamente destruyó todo lazo afectivo y todo lazo familiar ahí, y eso no es proteger a la familia. El artículo 51 de la Constitución dice que el Estado tiene que cuidar y proteger a la familia. Entonces, ese es el caso de doña Rebeca, ¿verdad? Doña Rebeca, que los niños sí quieren estar con usted, sí quieren pasar más tiempo con usted, sin embargo usted no puede tener el tiempo que usted desee. Exacto, sí, bueno, eso es un problema que no solo se da conmigo, ¿verdad? Sino que se da con muchos padres y madres que tenemos unas pensiones muy altas, y solo, por ejemplo, en el caso mío ahorita, que en realidad pues no se ha ejercido una justicia ni pronta ni cumplida. Yo solamente tengo 1 hora de mamá por semana, a pesar de que pago varios cientos miles de colones de pensión. Entonces, yo considero que eso es una injusticia, y también como persona, como mamá y como profesional, también considero que eso del interés superior del niño, a veces los jueces tienden como a malinterpretarlo, porque no es lo que diga un niño, porque un niño perfectamente puede ser manipulado por el papá que está con la custodia de ese chiquito, y le mete ideas en contra del otro progenitor, y le dice que te llevo a Disney si no te quieres ir con tu papá, ¿verdad? Una cosa así, o con tu mamá. Entonces es una situación muy grave que no se puede tomar en cuenta el criterio de un niño, ¿verdad? Ahí el juez debería de ser tener un poco más de discernimiento, de inteligencia, y también utilizar otros recursos que existen en el Poder Judicial, como son los peritajes sociales y psicológicos de profesionales en trabajo social en psicología, para que puedan investigar a fondo esa situación y no se vayan a cometer ese tipo de injusticias tan grandes, que al final los que salen perjudicados son los propios niños, ¿verdad? O sea, no es por el interés superior del niño, sino más bien yo creo que es un irrespeto total a derechos fundamentales del niño, que son el derecho a la familia y el derecho a la identidad. Don Arsenio, se nos acaba el tiempo, entonces tal vez que usted nos cuente un poco de la organización que ustedes tienen y las personas que tienen problemas con pensiones que puedan acudir a ustedes para que se informen y puedan defender sus derechos. Gracias, sí, bueno, nosotros básicamente a raíz de nuestra propia experiencia y también en aras de ayudar a personas que están inmersas en esas problemáticas, hemos creado una comunidad en Facebook que se llama Igualdad de Derechos para los Hombres. Y bueno, organizamos diferentes actividades, apoyamos eventos, hubo una marcha, por ejemplo, hace poco que organizó una fundación, y nosotros hemos apoyado asociaciones en asesoría legal, en cuestiones notariales. Rebeca también tiene una página que se llama Equidad Parental en Costa Rica, y ella busca también que su experiencia, pues aunque es muy dolorosa, pues sirva de algo para otras personas. Y desde su punto de vista como trabajadora social, pues ella también puede ayudar para dar este tipo de consejos, de buscar, por ejemplo, estudios psicosociales, donde el departamento de psicología pues visite el hogar y vea cuál es la situación real, porque un problema que tenemos en este país es que todo se hace casi todo es por escrito. Entonces hay un montón de papeles ahí, un expediente gravísimo, un montón de papeles, y las personas que están detrás de ese montón de papeles, a veces para evitar un régimen de visitas, se pinta al padre que busca ver a sus hijos como un monstruo, como un desequilibrado, como alguien que está loco, que usa drogas y todo, y el juez nada más ve un montón de papeles y se la cree. Y debería haber una opción, una oportunidad para que las personas sean vistas por el juez, una audiencia rápida, donde se tomen medidas previas ante una ruptura familiar, por ejemplo, y en aras de proteger todos estos derechos que hemos hablado, tanto de los niños como de los padres, pues se tomen decisiones apropiadas. Pero lastimosamente hace falta muchas reformas en Costa Rica para tener un proceso de familia y un código procesal familiar, y que se respeten los derechos tanto de los niños como de los padres. Así es, bueno, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado, y muchas gracias a ustedes que nos han acompañado en este programa. Nos vemos en una próxima edición de Epicentro.